Buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a predicar la palabra del Señor con el tema que hemos titulado Todo me es permitido. Entre interrogación, ¿todo me es permitido? Este mensaje tiene que ver con el uso de nuestras libertades. Pablo va a decir, aunque todo nos es lícito, la palabra de Dios contempla ciertas restricciones. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 son los pasajes por excelencia acerca de estas grandes preguntas. ¿Qué es permitido? ¿Qué no es permitido? ¿Qué es pecado? ¿Qué no es pecado? Todo me es permitido. Y Pablo va a tocar un tema candente. Y Pablo va a tocar este tema con la coyuntura del sexo. 1 Corintios 6, 12 dice, todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, o sea, para el estómago, y el estómago para las viandas, para la comida. Pero tanto lo uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera o una prostituta es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Muy bien, decía Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Como le decía, este tema tiene que ver con el uso de nuestras libertades. Todo me es lícito, pero la palabra de Dios nos da ciertos principios que deben regir nuestras vidas y nuestras elecciones. Todo es lícito, dice el Señor, pero no todo lo que hagamos. Por ello vamos a ver en los pasajes que hemos leído y vamos a leer a continuación 4 principios que deben regular nuestra vida, nuestra libertad, nuestras decisiones. El primer principio de ellos es que respecto a las cosas en sí deben ser convenientes. Dice, respecto de las cosas en sí mismas deben ser convenientes. Hay cosas que en sí mismas no son buenas ni malas, sino depende cómo tú las uses. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Es decir, que deben convenir. Pablo está diciendo, de todas las cosas que te son lícitas, hay unas cosas que no convienen y otras cosas que sí convienen. Todo se me permite, pero no todo me conviene, dice Pablo. La palabra convenir aquí en el griego significa ser útil, ser ventajoso, ser beneficioso, ser bueno objetivamente hablando en sí mismo. Aquí Pablo no está entrando en relativismos. No está diciendo, bueno, si es bueno para ti, pero no necesariamente es bueno para ti. Bueno, si para ti es bueno, hazlo. Si para ti no es bueno, no lo hagas. Si para ti es bueno, hazlo. No. O sea, aquí cuando Pablo habla de convenir, de que algo conviene, es ventajoso, beneficioso, bueno, es objetivamente hablando. Es decir, si Dios dice que es bueno, entonces es bueno. Aquí no hay subjetividad que valga. Bueno, por ejemplo, él pone el ejemplo de la comida y del sexo. Dice, las viandas para el vientre y el vientre es para las viandas, pero tanto lo uno como lo otro destruirá el Señor. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¿Por qué Pablo pone este ejemplo que parece más o menos como que no lo entendemos a primera vista? Dice, pero el vientre, o sea, el estómago es para la comida y la comida para el estómago, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Los corintios tenían una forma de pensar que sonaba más o menos así. El estómago, así como el estómago está hecho para la comida y la comida para el estómago, lo mismo pasa con el sexo o con otros instintos. El cuerpo está hecho para el acto sexual y el acto sexual para el cuerpo. Por tanto, hay que satisfacer todos los deseos del cuerpo, decían los corintios. Así como el estómago cuando tiene hambre come, cuando uno tiene ganas de tener sexo, que lo haga. Por eso que Pablo le dice a los corintios, todo es lícito, tener sexo es lícito, pero no conviene hacerlo de cualquier manera. Pablo dice el Señor
que tener sexo no es como comer, le dice a los corintios. Que cuando uno tiene hambre, come. El sexo debe ser en su debido momento y lugar y tiene un propósito, que lo está detallando ahí Pablo en 1 Corintios 6. Y Pablo, hemos dicho, el Señor Jesús a través de Pablo da las razones de por qué el sexo no es como cuando tú tienes hambre y comes. Que el sexo no es algo que tienes que alimentar como alimentas el estómago. Es algo totalmente diferente. Pablo da las razones, da 3 razones. Primero, que tu cuerpo, dice Pablo, no es para la fornicación. Mi cuerpo es para el Señor, dice Pablo. Dice las viandas para el vientre para las viandas, versículo 13. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Mi cuerpo, dice Pablo, es para el Señor, no para la fornicación. Ojo que la palabra fornicación aquí viene del griego porneia, que significa toda clase de inmoralidad sexual. No solamente fornicación significa relación sexual antes del matrimonio, fornicación también significa adulterio, aunque la Biblia tiene una palabra específica para eso, es adulterio. Fornicación significa ver pornografía, masturbación y tantas cosas. O sea, todo la amalgama de perversión sexual, de lo que del sexo, tiene que ver con fornicación o porneía. Entonces Pablo está diciendo, todo te es lícito, aún el sexo es lícito, pero de manera conveniente. Todo lo que tú hagas con tu cuerpo es lícito, dice Pablo, pero tiene que convenir. Tiene que ser beneficioso, ventajoso y bueno, objetivamente hablando, delante de Dios. Pablo da 3 razones de por qué el sexo no es como, o el sexo no es como tener hambre y que lo satisfaces en cualquier momento que tú tengas ganas de comer. Número 1, porque el cuerpo es para el Señor, dice el versículo 13. En otras palabras, no debo hacer con mi cuerpo lo que me da la gana. El Señor es dueño de mi cuerpo. Por tanto, lo que he de hacer con mi cuerpo se lo debo al Señor. En otras palabras, todo lo que voy a hacer con mi cuerpo, tengo que darle cuenta a Dios por ello. Lo que hice con mi cuerpo, o lo que haré con mi cuerpo, yo daré cuenta a Dios algún día. Esa eslogan que dice, es mi cuerpo, yo decido por mi cuerpo, es algo que va en contra de lo que Dios dice. Porque no es tu cuerpo, si no es del Señor. Obviamente, si tú has entregado tu vida al Señor, tu cuerpo es del Señor. Si no has entregado tu corazón a Cristo, el cuerpo ni siquiera es tuyo, es del enemigo. De aquí lo vamos a ver más adelante cómo es eso. Pero obviamente el Señor está diciendo a través de Pablo, el cuerpo fue creado con el propósito de ser del Señor. ¿Eso significa entonces que no puedo tener relaciones sexuales? Sí. Sí puedes hacerlo, pero en el contexto de lo que Dios dice. Entonces, con tu cuerpo no puedes hacer lo que te da la gana porque el cuerpo es del Señor. Fue creado para ser del Señor y usarlo como Dios quiere. La razón número 2 de que dice Pablo es que mi cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo. Ojo con esto. Versículo 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es miembro de Cristo? En otras palabras, vamos a decirlo así. Cuando dice, mi cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo, es como si dijera que mi cuerpo es una extensión del cuerpo de Cristo. Es como si, vamos a decirlo así de manera gráfica para que se entienda. Es decir, si esta es la mano de Cristo, mi mano es una extensión, es una manito aquí chiquita, pero que pertenece al cuerpo de Cristo. O sea, mi cuerpo físico es una extensión del cuerpo físico del Señor. Acuérdate que Jesús tiene 2 naturalezas, la humana y la divina. Entonces mi cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo, es parte del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice, haré lo que es parte del cuerpo de Cristo, lo haré miembro de una ramera, una prostituta, porque en Corintios era como San Francisco de Estados Unidos, libertinaje sexual al máximo, sin restricciones. La gente, amados hermanos, piensa que solo la parte espiritual es válida, es buena y hay que cuidarla, y que el cuerpo es basura. De esa filosofía de que solo el espíritu es lo bueno y el cuerpo es basura no sirve.
viene el piercing, viene los tatuajes, vienen de esa filosofía. No, el cuerpo es basura, por lo tanto puedes rayarlo, pintarlo, tatuarlo, ponerle piercing, que es como ponerle clavos, ¿verdad? Pero todo te es lícito, dice Pablo. Puedes hacerte piercing, puedes tatuarte el cuerpo, puedes fornicar, puedes estar con mujeres, con hombres, puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. Todo te es lícito, pero no todo te conviene, dice. No todo realmente te beneficia, te es ventajoso y es bueno objetivamente hablando. Y luego dice, ¿por qué el tener sexo no es lo mismo que tener hambre? Donde el hambre lo puedes satisfacer en cualquier momento, el sexo no. Porque Pablo está diciendo, mi cuerpo llega a ser una extensión también del cuerpo de una ramera o de cualquier persona con la que tú te acuestes. Versículo 16 nos va a decir, dice, quitaré pues los miembros de Cristo, o sea, mi cuerpo, y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Qué curioso, porque esta expresión, los dos serán una sola carne, se había escrito respecto del matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y uno pensaría, bueno, solo en el matrimonio llegas a ser uno con ella, pero si tienes por ahí una mujer, una aventura, o una aventura con un hombre, o no estás casado y fornicas, no se da la unión, porque eso solo se da en el matrimonio. No es verdad. Pablo da un ejemplo extremo, pero real, donde él dice, aún si tú te logras acostar con una prostituta, te haces uno con ella. Y esa prostituta que tiene 1000 hombres al mes, 100 hombres al mes, llega a ser uno con cada uno de esos hombres. Eso está diciendo Pablo. O sea, Pablo está diciendo que si mi cuerpo puede ser una extensión del cuerpo de Cristo, también puede ser la extensión de una ramera. Escucha bien lo que te voy a decir. Voy a empezar por el caso extremo de Pablo. Si estás con una prostituta, tu cuerpo llega a ser una extensión del cuerpo de ella. Si ella se acuesta con 500 hombres, todos llegan a ser un cuerpo. Lo que te estoy queriendo decir es, tu cuerpo es potencialmente una herramienta para ser demonizable y ser manchado. Lo que pase con esa prostituta, al unirte tú con ella, se te va a pasar a ti. Y una vez le decía a un amigo médico, le decía estas cosas, porque él me estaba bromeando, que las venecas, que todas esas cosas que dicen. Entonces yo le decía, tenga cuidado, doctor, porque cuando tú te unes con una mujer, las cosas de ella se te pasan a ti y las tuyas a ella. Y él me decía, tiene razón, le decía al grupo, tiene razón el pastor. Cuando yo era joven, decía, y él fornicaba con algunas mujeres, dice que cuando salía de eso, él se sentía raro, dice. Y él de alguna manera se daba cuenta que la carga que tenía esas mujeres, se la pasaban a él. Él no le decía así de una manera humana, natural. Pablo aquí lo está diciendo de manera objetiva y más profunda. Pablo está diciendo que la relación sexual con alguien no solo es unión de cuerpo, es más que eso. Es una unión de alma, de sentimientos, de emociones, amados hermanos. Dice, si me acuesto con una ramera, me hago uno con ella. Dice Pablo, uno es con ella, uno, los dos serán una sola carne. Y nos está indicando, como les enfatizo una vez más, que la relación sexual es más que unión de cuerpo, es de alma, es de emociones. En otras palabras, cada vez que tienes relación sexual con alguien, parte de esa persona queda en ti y viceversa. Y esto no es algo romántico. ¡Ay, qué lindo! Yo estoy con mi enamorado, me uno con él y nos unimos no solo de cuerpo, sino de emoción. ¡Ay, qué romántico que es eso! No, no es nada romántico, es totalmente peligroso. A ver, te lo voy a decir de esta manera. He conocido varios casos de personas que quedan endemoniadas porque con la persona que se acostaron estaban endemoniadas. Y te lo digo muy directamente. La relación sexual es el vínculo que más utiliza el diablo, o uno de los que más utiliza para demonizar personas. ¿Por qué creen que, por ejemplo, cuando hay grupos ocultistas, los demonios le dicen a estos grupos que se acuesten entre ellos? ¿Por qué creen que el diablo alienta las orgías y todo eso? Porque con la relación sexual es el vínculo más potencial de quedar
endemoniado a alguien. Por eso que es absurdo lo que enseñan con este famoso enfoque de género. Es absurdo enseñarle a los adolescentes y jóvenes a no embarazarse por medio del condón, pero nunca les enseñan, mejor dicho, les enseñan a protegerse de los embarazos no deseados, de las enfermedades de transmisión sexual por medio del condón, pero no les enseñan a protegerse el corazón. Porque cada vez que alguien tiene relación sexual con una persona y terminan esas dos personas, algo de esta persona queda en ella y viceversa. Y no solamente eso, sino que es como si si la unión es hasta el alma y se separan, es como si se arrancaran cada uno algo. Y esas personas quedan heridas. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, todo te es lícito. Puedes hacer con tu cuerpo lo que te da la gana, si quieres, sí, pero no todo te va a convenir ni te va a hacer bien. Pablo está diciendo, cuida tu cuerpo porque es un canal potencialmente pecaminoso, demonizable, autolesivo, si uno no lo usa como conviene. Pablo termina diciendo, en ese mismo pasaje, en el 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Ya explicó por las consecuencias que trae la fornicación, que te quedas unido a una persona. Aunque seas de Cristo y fornicas, te quedas unido a esa persona. Hay para liberarte. Hay para sanar las heridas de esa persona con que tú te acostaste. No, pero yo conozco personas que fornican, están en una noche y se olvidaron jamás de esa persona, nunca más se acordaron. Eso no es nada alentador, eso es peor todavía. Porque la persona está tan demonizada, tan controlada, cuando digo demonizada, es tan controlada por los demonios, que ya ni siquiera tiene afecto natural, ya ni siquiera su conciencia le dice, estoy jugando con hombres o con mujeres. O tengo temor de mi esposa o de mi esposo, porque adulteré, porque forniqué. Es peor todavía. Por eso Pablo dice, 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación, de la porneía. Cualquier otro pecado que el hombre cometa estará fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Miren, nuestro cuerpo ha sido creado por un propósito, para ser templo o habitación o morada del Espíritu de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pablo está diciendo, obviamente le está describiendo a creyentes, personas que se han arrepentido, han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, han nacido de nuevo, donde el Espíritu de Dios ha venido a morar en ellos. Pero los corintios todavía seguían con estas prácticas, pensaban que como sus dioses antiguos les dejaban hacer eso, a fornicar, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, también. Por eso salen estas cartas de Pablo, ¿no? Entonces le dice, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. O sea, tú no eres de ti mismo, por decirlo así. Tu cuerpo no es tuyo, está diciendo Pablo, porque habéis sido comprado por precio. Glorifica pues a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Pablo está hablando a gente creyente. Ellos, dice, han sido comprados por precio. Ha sido comprado su espíritu y su cuerpo. ¿Y cuál fue el precio? La sangre de Cristo. Nuestro cuerpo le pertenecía al diablo y Jesucristo nos redimió, nos liberó. Es como si le dijera al diablo, los tienes, pero yo voy a pagar el precio de su redención, de su liberación con mi sangre. Muy largo ahorita para explicarlo, pero es eso. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. Por lo tanto, ¿me es lícito fornicar? Sí, pero no me conviene porque es de Dios mi cuerpo. Y el Espíritu Santo está en mí. Entonces, amados hermanos, hablando del cuerpo y del sexo, el Señor dice que el propósito del cuerpo y del sexo específicamente es glorificar a Dios. Porque dice, habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, y hablando de la comida, para terminar este punto, todo me es lícito, yo puedo comer de todo. En sí mismo la comida no es mala, no es malo en sí mismo la comida. La comida es útil y beneficiosa, pero no todas. Se te es permitido comer de todo,
pero hay comida que conviene y hay comida que no conviene. Hay comida saludable y comida que no es saludable, ¿verdad? Una cosa es comerme una hamburguesa de, no sé, 10 pisos con todo, y otra cosa es comerme una ensalada, ¿verdad? Con un pescado a la plancha. Entonces todo es lícito, dice Pablo. Estos principios que estamos viendo pueden filtrar casi todo en tu vida. Si quieres hablar de sexo, de comida, de ejercicio, si quieres hablar de lo que tú quieras, dice Pablo, puedes hacer todo si es que te conviene. Segundo principio, o antes del segundo principio, la pregunta es, lo que estás haciendo ahorita, ponte a pensar lo que estás haciendo ahorita, lo que has escogido, lo que vas a decidir, ¿te aprovecha? ¿Realmente te beneficia? ¿Te conviene? ¿Te es útil para tu vida? Objetivamente hablando, aquí no están las percepciones, sino a la luz de la palabra, ¿te conviene? Bueno, vamos a ver el segundo principio, ¿no? El tema de hoy es, ¿todo me es permitido? Estamos viendo 4 principios para regir nuestras decisiones, nuestras libertades. El segundo principio es respecto a nosotros. El primero era respecto a las cosas en sí. No son buenas ni malas hasta cómo las usas. El segundo principio es respecto a nosotros. Nada nos debe dominar. Respecto a nosotros, nada nos debe dominar. Todas las cosas me son lícitas, dice Pablo, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todas las cosas me son permitidas, dice Dios, excepto cuando me lleguen a dominar o a esclavizar. Repito, todo me es lícito, todo lo puedes hacer, dice Pablo, excepto cuando algo te llega a controlar o a dominar. Las cosas, amados hermanos, empiezan estando primero en nuestro dominio. Yo primero las controlo. Pero si nos descuidamos, pueden llegar el momento en que tú estés bajo el dominio de ellas. Hay cosas que no son pecados en sí mismas, pero pueden serlos si llegan a controlarnos. Todo aquello que te haga perder el control ya no es de Dios. O sea, este tema puede ser así, ¿no? Todo me es permitido. La respuesta es, si es de Dios o viene de Dios, sí. Entonces, no puede ser, algo que no es malo en sí mismo, o mejor dicho, es bueno en sí mismo, puede convertirse en malo si te llega a dominar. Sigamos en el mismo ejemplo de la comida y del sexo. Por ejemplo, la comida es beneficiosa, sí, te conviene comer para que vivas y vivas saludable. Pero si te llega a dominar, la comida es malo. La comida es buena, pero si llega a controlar tu vida, puede resultar en bulimia, anorexia, y afectar tu salud, ¿verdad? Comer en exceso o no comer de tal manera que quedes esquelético porque empiezas a tener una obsesión con tu cuerpo que tiene que ser delgado, etcétera, ya trae problemas. Algo que es bueno como la comida, una comida saludable, primer principio, si te conviene hazlo. Comida saludable me conviene, está permitido por Dios, pero si ya me llega a controlar, de tal manera que si me ponen una fritura, hasta pesadillas tengo, ya me está controlando. Ya no es de Dios esas decisiones que estoy tomando. El sexo es beneficioso cuando tú tienes el control de ello. Pero cuando el sexo pasa a tener el control de tu vida, ya no. Y vivimos en una sociedad controlada por el sexo, como los corintios. Para los corintios el tener sexo era como comer, como lo habíamos explicado arriba, más adelante, o más atrás mejor dicho. Entonces para los corintios tener sexo era como comer, lo mismo que satisfacer el hambre podía satisfacer el sexo, decían ellos. Entonces, pero aquí, al igual que Pablo, ya sabemos cuáles son las consecuencias del descontrol del sexo cuando el sexo empieza a controlar una vida o una sociedad, como sucede en los corintios y como sucede ahora. Cuando el sexo empieza a controlar a la persona, empieza a haber una conducta sexual compulsiva. O sea, en otras palabras, cuando el sexo empieza a controlar a la persona, o sea, la persona no puede vivir sin sexo, se puede convertir en una conducta, dicen los psicólogos, en una conducta sexual compulsiva. En otras palabras, la gente puede empezar a tener sexo porque simplemente, o para simplemente allanar la soledad, la depresión, la ansiedad o el estrés.
Es más, hasta como consejo te lo dicen. Yo he escuchado muchas veces personas que han ido a psicólogos que les recomiendan tener sexo para desestresarse. Bueno, te cuento que esto es mentira. El sexo va a empezar a controlar tu vida porque estás dependiendo del sexo para estar en paz, tranquilo, desestresado. Cuando el sexo empieza a controlar la vida de uno, empiezan a proliferar las enfermedades de transmisión sexual. O sea, las consecuencias de un sexo descontrolado son conducta sexual compulsiva para escapar de los problemas como la depresión, la soledad, la ansiedad, enfermedades de transmisión sexual. Hace poco estaba entregando el producto en un lugar lejano de acá de Piura y había una chica que aparentemente, una mujer que aparentemente se vestía como cualquier otra. Entonces estaba comprando cosas en la farmacia y yo estaba detrás porque iba a entregar unos productos. Y cuando se va esa chica, yo le pregunto a la persona de la farmacia, yo le digo, esa mujer es un poco rara, ¿no? No sé, le digo, es rara. Y ella me dice, lo que pasa es que es prostituta. Entonces, como yo había estado detrás de ella, había escuchado y visto, porque yo estaba atento que me tenía que entregar el producto, y estaba comprando medicina para el riñón. Y obviamente no es fácil dilucidar que esta mujer, como todas las que practican ese pecado de la prostitución, sufren de enfermedad de transmisión sexual, porque el sexo les controla. Eso de que lo hago por trabajo puede ser quizás la primera etapa, pero el sexo les controla. Y las personas que van a estas mujeres les controla el sexo. Las consecuencias son heridas emocionales. Personas que fornican con uno, con otro, terminan heridos emocionalmente, y cuando ya quieren establecer una relación sana con alguien, empiezan los problemas matrimoniales cuya causa viene desde allá, desde su primera fornicación. Cuando el control del sexo sobre la persona o la sociedad resulta en pornografía, adicción a la pornografía. Ya hemos explicado aquí que la pornografía es droga. O sea, cuando una persona es dominada por el sexo, acuérdense que fornicación, porneía, no solamente es relación sexual física, sino pornografía, ver pornografía y todo eso, empieza tu cerebro eso empieza a generar mucho exceso de dopamina, una hormona en tu cabeza que hace que te sientas feliz, pero cuando ya dejas de ver pornografía o de fornicar, niveles de dopamina bajan demasiado y entras en depresión. Tu cerebro quiere recuperar esos niveles de dopamina, por lo tanto el cerebro dice, bueno, ¿qué me generó mucha dopamina? Ver pornografía, fornicar, ir a las prostitutas, etc. Y el círculo vicioso jamás termina y empiezas a estar atado al sexo. ¿Qué más consecuencias? Embarazos no deseados, abortos, ¿verdad? Sexo cada vez más ilícito, más pervertido, porque la relación sexual, por decirlo así, normal, ya no te complace, sino tienes que hacer cosas más pervertidas para complacerte. O sea, cuando el sexo es lícito, pero cuando te empieza a dominar trae muchísimas consecuencias. Entonces, amados hermanos, y cuando algo te empieza a dominar es peligroso. La Biblia dice al respecto que cuando algo te domina, estás bajo la esclavitud de eso que te domina. Según de Pedro 2:19 dice, pues todo aquel que es vencido se vuelve esclavo del que lo venció. Tú eres vencido de la comida, te vence la comida, te vence un hábito, te vence un deporte, te vence la relación sexual. Es decir, te empieza a dominar, tú te haces esclavo de eso que te vence. O sea, algo bueno, si te controla, si te domina, ya se vuelve en algo malo. Amados hermanos, todo se te permite, dice Pablo, pero si te domina, deséchalo. Si te empieza a dominar, esas canciones, sin ti no puedo vivir, esas canciones románticas cuyo tema básicamente sin ti no puedo vivir. ¿Se acuerdan de esa canción de Chayanne cuando decía, déjame atado este amor, déjame atado este amor? No recuerdo, a ver, la letra era más o menos, mira que he caído preso, ya no me acuerdo, pero al final decía, déjame atado este amor. O sea, si tú empiezas a escuchar ese tipo de canciones, ya no son de Dios, pues te es lícito escucharlas. Pero si el énfasis es control sobre tu vida, que sin ti no puedo vivir, que no sé, en fin, me emborracho por tu amor y toda esa cuestión,
ya estás cantando algo que te está dominando, ¿sí? Entonces, todo se te permite, pero si te domina, deséchalo. Así que deberías preguntarte ahorita en estos momentos, ¿soy libre? ¿Me domina algo? ¿Se acuerdan que siempre salen en las noticias y bueno, lo escuchas, personas que una le dice a la otra, ¿no? Si no eres mía, no eres de nadie. Si no eres mío, tú no eres de nadie. Eso es cuando eso es cuando el sexo, el amor entre comillas, o una persona te llega a dominar. Sin ti no puedo vivir. O sea, si tu relación ahorita, amical, de enamoramiento, aún matrimonial, te hace codependiente, dependiente emocional de alguien, ya no es de Dios. No diga que ahorita rompas tu matrimonio porque si mi esposo no puedo vivir, cuando mi esposo se va de viaje me siento tan mal. Entonces me han dicho que si me domina esto, no. O sea, si tus sentimientos están esclavos de tu cónyuge, o sea, no es que tienes que romper tu matrimonio, es que tienes que sanarte, algo no está bien. Me dejo entender, amados hermanos. Entonces, el matrimonio debe vivirse en libertad. El amor es libre. El amor es libre. No estoy diciendo, como lo decían los hippies, el amor es libre, refiriéndose a la libertad sexual, al libertinaje sexual, sino el amor es libre, o sea, se vive en libertad. Entonces, nada te debe dominar, ni hábitos, ni personas, ni cosas. Por ejemplo, ya estoy terminando con este punto. Un amigo, caso real, le empezaba a doler la cabeza. Y una de las cosas que él hacía para que le pase el dolor de cabeza era irse al cine. Se iba al cine, dice su esposa, y automáticamente se le pasaba el dolor de cabeza. Eso, por ejemplo, es una esclavitud que él tiene. Habría que ver la causa. Entonces, el sexo, volviendo a esto, es útil y beneficioso, pero cuando te domina, te vuelve porneía. La fornicación, el adulterio, todo eso. Muy bien, entonces, todas las cosas tienen que estar bajo mi poder, pero yo no he de ser sometido bajo el poder de ninguna de ellas, dice Pablo. Cuando eso sucede, ya no es de Dios, deséchalo. Amén. El que comete la fornicación, está diciendo Pablo, abandona su propio poder o libertad porque se une con otro. Fuiste ya. Obviamente la excepción a esto es cuando tiene relación sexual dentro del matrimonio. Relación sexual fuera del matrimonio ya es esclavitud. Es estar sometido bajo el poder de otra persona, por si acaso. El que se une a una ramera, uno es con ella. Entonces la pregunta sería, ¿te puede convenir algo? Pero si te llega a controlar o dominar, entonces no. Lo que tú haces ahora en este momento, ¿te domina? ¿Hay algo o alguien que te controla o te domina? ¿Necesitas de algo para vivir? La única excepción que tú tienes que necesitar para vivir es Dios. Tú no tienes que necesitar a nadie para vivir libremente. Lo digo con mucho respeto, ni a papá, ni a mamá, ni a mi esposa, ni a hijos de nadie. Obviamente esas relaciones con ellos te afectan, obviamente si no están, si les pasa algo, obviamente que sí. Pero al punto que llegue a esclavizarte, que no puedas vivir si ellos no están, algo pasa con tu vida. Pero ¿sabes qué? Para eso está Dios, para llenar todos tus vacíos que dejen tus personas queridas. Todos tus vacíos. Acuérdate, fuiste creado para ser templo o morada de Dios. Tercer principio, bajo el tema todo me es lícito, es que respecto a otros, los debe edificar. Lo primero fue, si algo te conviene, es de Dios, hazlo. Si algo no te domina, es de Dios, hazlo. Es con respecto a ti mismo. Ahora, con respecto a los demás, los debe edificar. Cualquier decisión que tú tomes, lo que estés haciendo, lo que hagas, debe edificar a los demás. Pablo decía más adelante, en el capítulo 10, versículo 23 de 1 Corintios, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Verso 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, lo que tú lleves a cabo debe edificar.
No solo a ti, sino también a los demás. Porque lo complementa diciendo, nadie busque su propio bien sino el del otro. O sea, la palabra edificar es estimular, fortalecer, hacer más capaz, edificar como una casa, como un edificio cuando va creciendo, va progresando, buscar el bien del otro. Es decir, lo que tú hagas, decidas, estimula a los demás, fortalece a los demás, hace más capaz a los demás, los edifica, o sea, los hace crecer a los demás, les hace progresar, les hace crecer espiritualmente, busca el bien de los demás. Entonces, todo aquello que tú decidas que te hace crecer a ti y a los demás, a los que te rodean como persona, llévalo a cabo. Todo te es lícito, pero no todo edifica. Lo que no edifica a los demás es mejor que no lo hagas, que tengas cuidado. Entonces, el uso o el desuso de algo puede decidirse el tomar en cuenta esta regla, la edificación, si edifica o no edifica algo. Algo te puede convenir, no te puede dominar, pero si no edifica, ten cuidado. Dice Pablo, nadie busque sus propios intereses sino el de los demás. Por ejemplo, tus amigos te edifican, te estimulan, te fortalecen, te hacen más capaz, te edifican, te hacen crecer. Si no es así, ten cuidado, quizás no sean realmente amigos, sino solo compañeros. O tenlos como conocidos nada más. Ahora tú, ¿qué haces con tus amigos, con tus hijos, con tu cónyuge? Las decisiones que tú tomas, que estás tomando en ese momento, ¿los va a edificar? ¿Los va a fortalecer? ¿Los va a hacer más capaces? ¿Los va a hacer crecer? Si es así, entonces es de Dios. Porque hay decisiones que nosotros tomamos que no edifican a los demás, que lejos de fortalecerlos los debilita, los desanima. Lejos de hacerlos más capaces, los hace más incapaces. ¿Verdad? Los hijos engreídos, hijos que no, tú les planchas todo, les barres todo, les limpias todo, qué sé yo. Hay decisiones que uno toma que no hace crecer a los demás, sino los destruye más bien. Tus palabras que le dices a tu esposa, a tu esposo, lo edifica, la edifica, o la destruye, o lo destruye. Cuando esa caja negra que tienes ahí en tu casa llamada televisor, lo que tú ves edifica a tu familia. Hace tiempo cuando estos programas, estos realities llamados estos Guerra Combate, yo me acuerdo que una vez uno de estos programas de reality llamado Combate, había unas chicas bien famosas, ¿no? Todas las chicas, ya saben, ¿no? Cuerpos espectaculares, hombres con cuerpos espectaculares, todos modelos. Empezaron a celebrar que una de ellas estaba embarazada, ¿ya? Pero estaba embarazada sin casarse, o sea, mejor dicho, había fornicado, había salido embarazada y qué lindo, la estaban premiando. O sea, el mensaje para toda esa generación era, mira, salir embarazada a los 21 años, porque tenía 21 años esa chica, salir embarazada a los 21 años, sin terminar tus estudios, sin haber cumplido tus sueños, sin casarte, sin consultar a Dios, etc., te merece un premio. Ese era el mensaje para la juventud. Esos programas, pregunto yo, ¿edifican? ¿Lo que tú ves en tu televisor edifica? Amados hermanos, entonces, hablando por ejemplo del enamoramiento, si en una relación, escucha bien, en una relación de enamorados no se edifican, ¿qué hacen juntos? Si no se estimulan para bien, para crecer, ser más espirituales, temer más a Dios, si no se estimulan a congregar, leer la palabra, orar juntos, vivir en santidad, si no se edifican, ¿esa relación es de Dios? Porque los jóvenes dicen, Señor, yo quiero ya conocer a la persona con la cual me voy a casar, esta persona será, estoy enamorado con esta persona, ¿será de Dios esta relación? Si te controla, si no puedes vivir sin él o sin ella, te quita los estudios, empiezas a salir mal, te vuelves más rebelde con tus padres. Si no se edifican mutuamente, lo más probable es que no sea de Dios, amados hermanos. Volviendo al mensaje de esta chica que salió embarazada a los 21 años y todo el mundo celebró
esta chica de reality. El mensaje era, pues, fornicar a los 21 años, salir embarazada, etcétera, etcétera. El mensaje no era, oye, el chico te puede abandonar, porque nosotros sabemos que el matrimonio es un compromiso delante de Dios, donde, valga la redundancia, te comprometes a ser fiel y a no abandonar a esa persona, pase lo que pase. ¿De acuerdo? La excepción es el adulterio, dice Jesús, pero de ahí nada más. El mensaje no era, mira, ese chico no tiene ningún compromiso contigo, te puede abandonar. El mensaje no era, oye, te esperan amanecidas, que no tiene nada que ver con las amanecidas de la universidad. Estas amanecidas sí te cansan muchísimo. Oye, te espera el no dormir como siempre. Oye, te espera muchísima responsabilidad, porque es criar un ser humano nuevo que depende absolutamente de ti. Te esperan muchas limitaciones. Ya no vas a tener la libertad de antes porque hay un hijo de por medio. Vas a dejarte de comprar muchas cosas por comprarle a él. Ese no era el mensaje. El mensaje era totalmente, no pasa nada aquí, cuando eso no es verdad. Muy bien. Despenalizar el aborto edifica, construye más una sociedad. Despenalizar la droga, como los progresistas a nivel mundial quieren hacer, despenalizar el aborto, despenalizar la droga, edifica a una sociedad. Revisa las estadísticas, que la despenalización de la droga y del aborto no hicieron crecer en nada o casi nada a una sociedad. Lo que hace es edifica a otros, los edifica a los demás. Donde tú estás, con quienes tú estás, te edifica, te hace crecer, piénsalo. Y por último está el cuarto principio. Ya vimos respecto a las cosas en sí, respecto a si te dominan o no, o respecto a ti mismo, si te controlan o no, respecto a los demás, si los edifican o no, y viene el más importante, respecto a Dios. Si todo lo que tú hagas, digas, decidas respecto a Dios, lo debe glorificar. 1 Corintios 6:20 decía, habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Finalmente, amados hermanos, toda disyuntiva ética, ¿verdad? Todo problema ético, filosófico, debe quedar claro a la luz de este principio. Glorifica a Dios, lo que he optado, decidido, voy a hacer, lo glorifica. De nada te sirve que algo sea útil, que no te domine, que edifique a los demás, pero que no glorifique a Dios. ¿Qué significa glorificar a Dios o que glorifica a Dios? Glorificar u honrar a Dios es dar un uso correcto de todas las cosas que Dios creó. Es decir, por ejemplo, 1 Corintios 6:20 dice que el cuerpo es para el Señor. Si tu cuerpo lo usas como Dios dice que debes usarlo, lo estás honrando o glorificando a Dios. Si lo usas para la fornicación, ya no honras y glorificas a Dios, porque no es el propósito por el cual Dios ha creado el cuerpo. Amén. Entonces, si el cuerpo lo uso para fornicar, no cumple el propósito de Dios y por tanto no glorifico a Dios. Entonces, aquí no se trata de decir, es que cuando tengo sexo con mi enamorado, que lo amo, que lo quiero, me hace feliz. Me hace feliz con la persona que amo. Me relaja, me divierte, me desestresa. Aquí se trata de lo que tú haces. ¿Glorifica a Dios o no lo glorifica? Entonces, hablando del cuerpo y del sexo, como decía Pablo, el Señor dice que el propósito del sexo, el propósito del sexo es glorificar a Dios. Porque Dios creó el sexo para disfrutarlo, no solo egoístamente, sino para disfrutarlo con otro. O sea, aún el sexo debe ir acompañado de amor, porque la esencia del amor es dar. Si tú me dices, ¿cuál? En una palabra resume el amor, dar. Entonces, cuando uno tiene relación sexual, no es para disfrutar solo uno, sino para el disfrute del otro. Ese es tener sexo en el contexto del amor. Dios creó el sexo bajo ese contexto del amor, de que el otro te disfrute y disfrute contigo. Amén. Entonces, ¿para qué más Dios creó el sexo dentro del matrimonio?
con una persona fiel a ti y tú fiel a ella, para que la unión a través del sexo sea más profunda, como ya lo ha dicho Pablo, para que la humanidad se multiplique, nazcan muchos hijos. Eso es lo que Dios dijo, fructifíquense, ¿verdad? Y para disfrutar al máximo con el ser que amas. Tú puedes darle rosas, flores, ella te puede hacer una comida rica o tú a ella, lo que tú quieras, pero todo eso se va a consumar con la relación sexual. No es lo mismo fornicar que tener relación sexual dentro del matrimonio. No es lo mismo, no tiene punto de comparación. Entonces, ¿qué significa glorificar a Dios? Todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Glorificar a Dios es darle a las cosas el fin para el cual Dios las creó. Amén. Entonces eso es glorificar a Dios. Darle a las cosas el fin por el cual Dios las creó. Por ejemplo, amados hermanos, en Romanos capítulo 1, versículo 20 y tanto, si no me equivoco, va a decir sobre la homosexualidad. Lamentablemente Pablo va a decir, parafraseando, Pablo va a decir así: ellos dejaron el uso natural de la mujer, o sea, desear tener relaciones sexuales con una mujer, para tener relaciones sexuales hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y Pablo dice así: deshonrando entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué deshonran sus propios cuerpos? Porque el cuerpo Dios lo creó para tener relación sexual. O sea, una de las razones es tener relación sexual, yo como hombre con una mujer con un hombre. Cuando tienes relación sexual, hombre con hombre, mujer o con mujer, deshonran el cuerpo para el cual Dios lo creó, que es para unirlo con el sexo opuesto. Entonces la relación sexual homosexual no glorifica a Dios, sino la relación heterosexual. 3 cositas más de cómo glorificar a Dios. Decir la verdad glorifica a Dios. Josué 7:19 dice: entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y di la verdad. Confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Aquí Josué relaciona el decir la verdad con glorificar a Dios. Entonces, lo que tú haces glorifica a Dios, es decir, cumples el propósito por el cual Dios envió, dices la verdad y de esa manera glorificas a Dios. Si mientes, no glorificas a Dios. Arrepentirse para vivir conforme a Dios, o sea, dejar las cosas que a Dios no le agradan para hacer las cosas que a Dios le agradan, glorifica a Dios. Jeremías 3:17 dice: en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor, todas las naciones se reunirán en Jerusalén para honrar el nombre del Señor, y ya no volverán a obedecer ciegamente a su malvado corazón. ¿Cómo van a honrar o glorificar al Señor? Ya no volverán a obedecer ciegamente a su malvado corazón. Arrepentirse de las cosas malas que hacemos y volver de todo corazón a Dios es glorificar a Dios. Es decir, si las decisiones que tú estás tomando, lo que vas a elegir, lo que has elegido, implica profundizar más tu relación con Dios y dejar lo malo, lo que Dios llama malo, es glorificar a Dios. Si lo que tú decidas o haces sigue tu malvado corazón, no glorifica a Dios. Es más, te puede convenir, no te puede controlar, puede edificar y hacer crecer a los demás, pero si no glorifica a Dios, no lo hagas. Y por último, glorificas a Dios cuando das buen testimonio de tu vida. 1 Pedro 2:12 dice: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Aquí Pedro se está refiriendo que cuando hay un cambio de vida y tienes un buen testimonio de vida, las demás personas van a glorificar a Dios a través de ti. Una manera de decirlo es así, ¿no? Que tu manera de vivir genere en las demás personas un wow, gloria a Dios por esa vida cambiada, qué padre, qué hijo es, qué trabajador es, wow, me saco el sombrero, wow, mira cómo es su vida. Eso glorifica a Dios. Todo lo que tú hagas y genere una reacción positiva en la gente que glorifique a Dios, eso hazlo. Si no, no lo hagas. Entonces, amados hermanos, por ejemplo,
la música, ¿no? Porque este tema es todo me es lícito. Entonces, la música, por ejemplo, Dios creó la música ¿con qué propósito? De glorificarle a Él. Si no cumple ese propósito, no le glorifica. Si no adoras a Dios con la música, no lo glorificas. La música debe glorificar a Dios o glorificar a Dios. La música debe glorificar a Dios. Pero la música la ha convertido el hombre sin Dios para exaltarse a sí mismo, exaltar una relación, exaltar el pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te guste o no lo que estás escuchando, la música es de Dios, es para Dios y es para honrar a Dios. La música que tú escuchas, no importa si es súper romántica y te lleva al pasado o al futuro o te hace revivir ciertas cosas. Si no glorifica a Dios algo, no es de Dios. Te hago una pregunta. ¿Podrías dejar de escuchar música del mundo? Si la respuesta es no, entonces la música te está controlando. Porque hemos dicho que nada debe controlarte, nada debe dominarte, amado hermano. Lo que haces, decides, escoges, crees, glorifica a Dios, entonces hazlo. Si no, no. El tema de hoy es, ¿todo me es lícito? ¿Todo me es lícito? ¿Todo me es permitido? Y el Señor dice, sí, todo te es lícito. Todo lo puedes hacer. Todo lo que quieras hazlo, excepto si no te conviene, si te empieza a dominar, si no edifica, si no glorifica a Dios. O lo podemos decir de esta manera, todo te es lícito hacer. Si es que te conviene, objetivamente hablando, desde el punto de vista de Dios, si mantiene tu libertad, o sea, no te domina, no te controla, si edifica a los demás y no los destruye, y si glorifica a Dios. Podemos traer aquí a colación casi cualquier tema, y filtrarlo por estos 4 principios, para saber si algo es permitido por Dios o no, si algo es lícito o no. Te recomiendo que repases 1 Corintios capítulo 6 y capítulo 10 para que refuerces con esto. Vamos a orar a Dios y poner esto en sus manos. Señor, gracias por estar aquí con nosotros. Te adoramos, te bendecimos. Señor, tú nos has dicho que todas las cosas no son lícitas si son lícitamente empleadas. Tú nos has enseñado, Señor, que hay cosas lícitas, pero que las podemos hacer de manera ilícita, como el sexo. El sexo es lícito si lo hacemos en el contexto de un matrimonio monógamo, de un matrimonio heterosexual y de la manera que a ti te agrada. La música es buena mientras edifique, mientras te glorifique, Señor. Hay tanta música, la gran mayoría, Señor, no edifica, sino que destruye y es anti Dios y anticristo. Hay mucha música, Señor, que lejos de liberar a las personas las ata a la borrachera, a un romance antiguo. Y Señor, no permite que tú sanes las heridas de esas personas. Por eso oramos, Señor, para que lo que estemos haciendo, mirando, decidiendo, eligiendo, hablando, Señor, sean cosas que nos convengan, que nos beneficien objetivamente hablando. Señor, y queremos renunciar a aquello que nos controla o nos domina. Tú nos has dicho que donde está el Espíritu del Señor hay libertad, que la única esclavitud que tú permites es ser esclavos de Jesucristo, porque ser esclavo o siervo de Cristo es ser libre de todo lo demás. Señor, si hay un amor indebido, si hay fornicación, si hemos estado con prostitutas, renunciamos a todo eso, Señor. Si nos domina un mal carácter, nos domina unas palabras, nos domina ciertas amistades, hoy decidimos renunciar a todo eso, porque tú nos has dicho que aunque todo es lícito, nada nos debe dominar. Aún la comida, Señor, todo lo que tú has creado, dice tu palabra, que es bueno en sí mismo. Pero si algo nos empieza a dominar, debemos renunciar a eso, Señor. Si alguna idea, alguna fantasía, Señor, alguna obsesión de tener el cuerpo bonito nos empieza a dominar, renunciamos a eso, Señor.
Señor, si estamos haciendo cosas que no nos edifican y no edifican a los demás, renunciamos a eso y ayúdanos a empezar a buscar lo que sí edifica, que lo que tomemos, hagamos, decidamos, puede edificar a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestra iglesia, Señor, a nuestros compañeros de trabajo, Dios. Y sobre todo, Señor, todo lo que hagamos, como dice tu palabra, aún cosas sencillas, si comemos y bebemos, todo lo que hagamos, sea para tu gloria, sea para ti, sea para que la gente te mire a ti, no a nosotros. Que todo lo que tú nos has dado, el cuerpo, la plata, el dinero, el trabajo, lo usemos como tú quieres que lo usemos, Señor. Que digamos la verdad, que cambiemos, que nuestra vida te glorifique, que saque un gloria a Dios a los demás en nuestra manera de vivir. Señor, perdónanos todas las veces que hemos hecho cosas lícitas, pero de manera ilícita, como el sexo, como, Señor, el jugo de la vid, quizás que se ha convertido en alcohol, en borracheras, en perdición, como quizás el aceite de cannabis, que algo curativo lo ha convertido en droga, Señor, y tantas cosas que hemos hecho, Señor, lícitas, pero que han terminado no conviniendo a nuestra vida, dominándonos, no edificando y menos glorificándote, Señor. Señor, te entregamos nuestro corazón y nuestro cuerpo. Tu palabra dice que tú lo has comprado con precio, con el precio de tu sangre. Así que como nuestro cuerpo y nuestro espíritu te pertenecen, decidimos glorificarte en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Perdona todos nuestros pecados, Señor, hasta aquí. Te entregamos todo nuestro ser. Y a partir de hoy decidimos glorificarte, Señor, con nuestra vida. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo oramos así. Amén y amén. Que Dios le bendiga, comenta, comparte. Esta prédica va a estar colgada no solo en Facebook, sino también en YouTube. Próximamente vamos a colgar las prédicas o adaptar el formato para las otras redes sociales como Instagram, TikTok y todas las que hay. Así que si hay jóvenes escuchando, bienvenidas sean sus ideas. Si hay algún formato que seguir o nos ayudan en algún formato, bienvenidos sean. Queremos que la palabra corra y sea glorificada. No el predicador, sino la palabra de Dios. Así que Dios le bendiga. Dios mediante, nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Amén.